Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Soy el Padre Víctor Livori, de las Obras Misionales Pontificias. Un saludo muy cariñoso para ustedes, queridos amigos del curso virtual Misionología y Bíblico a la vez también. Deseamos a través de este curso transmitirles anticipadamente lo que es la formación en preparación para el Congreso Americano Misionero CAM V, que se realizará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del 10 al 15 del mes de julio del 2018. Como bien saben, la preparación para este congreso tuvo como metodología el sistema de ver, juzgar y actuar. Ver, obviamente, es la situación de la realidad en que estamos viviendo, la evaluación, los desafíos que tiene especialmente la evangelización hoy. Pero a la vez también, después de reconocer cuáles son las dificultades de la evangelización hoy, tenemos algo muy importante que son los textos que nos van a ayudar para poder entender, iluminar la situación en que vive la comunidad. En pocas palabras, el sistema ver, juzgar y actuar es el método que Cristo Jesús usó precisamente con los discípulos de Emaús. Primero, caminar con el pueblo, sentir con el pueblo sus inquietudes y a la vez también conocer cuáles son las realidades que están haciendo el pueblo, la comunidad, sufrir. Y esto es lo que se hace en la primera parte para poder reconocer. Hemos visto las dificultades que existen, tema de familia, tema de refugiados, tema de movilización humana, tema también del materialismo, el secularismo. Existen muchos temas que están creando en la sociedad en que estamos viviendo, sociedad de cambio, muchas cosas que marcan de verdad el estilo de vida de la sociedad. Y hacia eso entonces viene lo que es el juzgar, viene la iluminación desde la palabra de Dios. Y el primer tema que queremos tratar es el Evangelio. Obviamente, bien sabemos que el tema principal de este congreso va a ser América en misión, el Evangelio es alegría. Entonces, tratamos precisamente el tema del Evangelio porque el tema del Evangelio va a ser siempre el punto de partida de lo que es el tema principal de lo que es el Congreso Misionero. ¿De qué se trata este tema del Evangelio? Se trata precisamente, cuando nosotros hablamos de lo que es el Evangelio, de la buena noticia. Es decir, en griego, evangelio, evangelion, significa precisamente buena noticia. Y nosotros vamos a acompañar a través de esta reflexión precisamente lo que significa el Evangelio como buena noticia. ¿Por qué? Cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra. Como dice Juan en su prólogo, en el principio era la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. A través de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada.
Y llega el momento en que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso nosotros sabemos muy bien que a través de la palabra de Dios, no solamente de lo que se ha dicho, sino Cristo Jesús, con lo que hace lo que es el Evangelio, su testimonio de vida. Y por eso es una buena noticia para nosotros, porque es precisamente la comunicación de Dios hacia la humanidad. Es lo que es infinito hacia lo que es la humanidad frágil después del pecado, para ser rescatada, redimida, precisamente a través de Cristo Jesús el Cordero. Estamos haciendo esta reflexión precisamente tal cual nos dice el prefacio de Navidad. Hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros también eternos. Qué profundidad y qué realidad tan íntima cuando la fusión en el misterio de la encarnación, entre la palabra encarnada, entre la palabra que se hace humano igual como nosotros, se realiza el intercambio para que nos transmite el bautismo, Cristo Jesús. A través del bautismo nosotros seremos cristianos, es decir, seremos realmente hijos de Dios y herederos de lo que es eternidad. Y por eso esta palabra de Dios es realmente una buena nueva, porque es buena nueva, porque transmite esperanza a la humanidad de que Dios mismo se preocupa de todos nosotros, entra en la historia de toda la humanidad, levanta el hombre de la miseria en que se ha caído y lo redime, para que pueda no terminar su vida en la muerte, sino para que pueda tener eternidad, es decir, vida eterna en Dios. Y esta es la buena y la gran noticia. Lo que vamos a compartir y lo que va a destacar especialmente en este congreso es precisamente el hecho que Dios te ama a pesar de todas las debilidades y dificultades que puedes encontrar en tu vida. Dios te ama, y cuando envió a su Hijo Jesús, que murió por ti y por mí, Cristo lo ha hecho sencillamente pensando en ti porque te ama. Y esa es la esperanza. Es decir, la palabra de Dios nos hace reconocer que Jesús es el Señor. Y por eso, reconociendo que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el enviado del Padre, es el ungido, es la promesa. Y reconociendo que Cristo es el Señor, que estamos diciendo que Dios, que realmente Cristo Jesús es realmente Dios. Y por eso Él es el Señor, porque para Él no hay nada que es imposible. La situación que vives tú o que vivo yo en este momento, recuerda que para este Cristo Jesús, que es el Señor, no tiene absolutamente nada que es imposible. Este es el señorío de Jesús, y lo afirma precisamente cuando en aquel Tabor se manifiesta en su esplendor y una voz del Padre que dice claro: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Entonces, ¿por qué estamos insistiendo en lo que es el Evangelio, en lo que es la palabra de Dios? Precisamente porque esta es una palabra que tiene que ser escuchada, no tanto oírla, sino escucharla en la dimensión de obediencia. Es decir, los que se abren a esta luz,
los que se abren a aquel que quiere entrar en nuestra vida, lo que se abren, es decir, obedecen esta palabra, son los que pueden encontrar una razón, un sentir a la vida. Y por eso Cristo Jesús viene como la razón de ser de todo ser humano. Por eso el Papa Santo Juan Pablo II insiste continuamente: abren de par en par las puertas a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el Evangelio. Cuando tú asimilas el Evangelio, lo que estás diciendo es precisamente, estás encarnando la palabra en tu propia vida. Y lo que es más todavía, que esta palabra no la deja a la puerta, sino hazla entrar, haz de la palabra tu propia vida. Y por eso Cristo Jesús, como dice precisamente un documento que me gustaría que sea lo que nos acompaña en esta preparación al Congreso, que es la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, que habla precisamente acerca de la palabra de Dios y da muchas luces a lo que se refiere la palabra de Dios en la vida de la Iglesia hoy, en la misión de la Iglesia hoy, y lo importante que es referirnos a la palabra de Dios en la evangelización. ¿Por qué? Porque esta misma palabra, Cristo Jesús, se identificó luego y nos habló mucho acerca de lo que es el reino de Dios. Claramente el reino de Dios, ¿a qué se refiere? El reino de Dios se refiere al mismo Cristo Jesús resucitado. El reino de Dios es la esencia de la realización de la misión de Cristo Jesús, que vino al mundo para anunciar la buena nueva, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los que están encarcelados en diferentes estructuras de ceguera o de ataduras, en fin, para anunciar el año de gracia. La esencia de la presencia de Cristo Jesús en el mundo fue precisamente instaurar el reino. El reino es más grande de la misma Iglesia, tal cual lo dice el documento Exhortación Apostólica Redemptoris Missio, y nos invita a reconocer que Cristo Jesús transmitió a través del Evangelio nada menos que 37 parábolas para definir el reino. Nunca ha dicho el reino de los cielos es. Siempre dijo el reino de los cielos se parece a. Y este reino, a través del cual Él nos transmitió no solamente un contenido intelectual, académico, de alguna realidad académica que tenemos que poner en la cabeza, sino nos transmitió con sus actitudes, como un estilo de vida, no sentirse indiferente ante el dolor humano, extender la mano compasivo y misericordioso para dar al mundo el toque humanitario. Es decir, el reino de los cielos, el reino de Dios tiene como finalidad precisamente ser una buena noticia de alivio, de liberación de toda estructura que causa de una u otra forma dolor y destruye la vida, porque el pecado es precisamente la contraposición del reino. Mientras el reino se habla de la vida, del proyecto de vida plena de Dios, el pecado es lo que continuamente va destruyendo esta vida. Por eso hablamos de un Cristo Jesús que después de su resurrección se quedó nada menos 40 días hablando del reino. Esto lo encontramos claramente en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3 en adelante. Cristo Jesús se quedó con los discípulos hablando del reino, porque el reino es lo más importante que Cristo Jesús vino a transmitir a la humanidad, en el sentido
que Cristo Jesús no vino exactamente para transmitir ni un contenido esquemático de reglamentos, menos unas ideas bonitas. Como nos dice tan claro el Papa Benedicto XVI, uno no inicia a ser cristiano por una gran idea o por alguna decisión ética, sino uno inicia a ser cristiano desde el encuentro personal con Cristo, querigmático con Cristo, que obviamente luego hace cambiar la vida. Y a esto va la buena noticia. La buena noticia nos ayuda a entender qué significa que el reino de Dios es un reino para ti. En la situación en que tú estás, en la situación en que tú te encuentras en este momento, reconoces que Dios te ama y da sentir a tu vida. Creer en este evangelio es entrar en el reino de Dios. Creer no tanto entonces como un acto intelectual de creer un contenido de fe, sino creer es como uno cree en algún médico cuando me dice: esta es tu enfermedad, hicimos diagnóstico, ahora necesita no comer esto, comer lo otro, necesita ahora comprar esta medicina, y sin preguntar si esto es así o no, tú vas haciendo lo que te está diciendo porque crees en él. Creer en Cristo Jesús es confiar de que lo que nos transmite Cristo Jesús a través del Evangelio es de verdad el único camino que da a la humanidad un sentir, un rumbo. Expulsar a Dios de la vida, expulsar la propuesta del Evangelio de la vida, es provocarse a vivir en el caos. Y por eso Jesús es el evangelizador, y el Evangelio es precisamente el reino que Cristo vino a traer al mundo. El reino es el anuncio gratuito del amor de Dios hacia los pobres y los pecadores, es decir, los que se sienten más marginados. Cristo Jesús vino y caminó, no tanto en las grandes ciudades o en los lugares más exquisitos, sino Cristo Jesús vino al mundo caminando en modo particular con los pobres, con la gente sencilla. No escogió rabinos para que sean apóstoles, que sean personas doctos en lo que son idiomas o en lo que es contenido teológico, sino escogió a pescadores, escogió a gente sencilla y humilde, porque Dios actúa precisamente allí donde está la humildad y la sencillez. El Evangelio del Reino es entonces la posibilidad de alcanzar una humanidad que tiene de verdad una realización de lo que es la dignidad humana, respeto a la vida, lo que es convivencia fraterna, lo que es de verdad este amor que Dios quiere transmitir al mundo. Por eso, la buena noticia incondicional de Dios hacia la humanidad es precisamente esta presencia de Cristo Jesús entre nosotros, que nada ni nadie nos roba. Este espíritu misionero que tiene que ser proclamación del Evangelio, no solamente anunciando la palabra, sino promoviendo testimonio de vida. Que nada ni nadie, nos dice el Papa, nos roba esta fuerza que viene de Dios, que viene para ser transmitida a la humanidad como luz. Porque Cristo vino al mundo para hacernos hijos de Dios, para hacernos partícipes en la vida eterna. Y por eso Dios nos sacó del pecado por pura misericordia y compasión. ¿A qué nos invita entonces este congreso? Nos invita a poder acercarnos a la palabra de Dios,
poder meditar más la palabra de Dios. El Papa nos habla y espero que sea un impulso este congreso para poder hacer la lección orante de la palabra, que el Papa lo llama lección divina, y que esta dinámica, modalidad, como acercarnos a la palabra de Dios, como asimilar la palabra de Dios, de la lección divina, los pasos de leer reflexionando la palabra, de poder meditar y asimilar la palabra, reconocer que es el mismo Dios que te habla, de poder orar a través de la palabra para poder luego contemplar y vivir la palabra, sea de verdad una fuerza que nos libera de tanto equívoco. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Cuando yo leo la palabra, es Dios que habla conmigo. Y allí está la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, porque es esta palabra que va a iluminar, tal cual lo hizo los discípulos de Emaús, el camino. Es la palabra que tiene que hacernos reconocer que todo lo que sucede en mi vida no es casualidad, es todo providencial. Dios lo permite por algo y para mi bien, para tu bien. Y por eso, a través de la palabra, reconocemos que este reino de Dios es realmente una buena noticia de misericordia y compasión. La palabra de Dios tiene esta fuerza para que podamos romper nuestro estilo de vivir la fe, sentados, pasivos, recibiendo, y reconocer que somos discípulos misioneros de Jesús, somos actores de la construcción del reino, y esta palabra de Dios tiene como finalidad nexar lo que nosotros celebramos en el templo, la Eucaristía, a lo que es la vida, es decir, vivir la misericordia, la compasión, el amor, siendo solidarios, especialmente con los más necesitados. En tus manos lanzaremos, Señor, las redes, esperando que este curso tenga una cosecha productiva, grande, fértil, de corazones que se transforman y por ende de la sociedad que también va a transformar gracias al poder del Evangelio presente en el corazón de todos los que desean el bien.